Estimados maestros, ¿cómo están? Reciban el saludo del profesor David Rengifo y maestros y maestras, les doy la bienvenida a este curso que tenemos acelerado, donde vamos a trabajar principalmente lo que corresponde a la planificación curricular. Muchos maestros durante nuestros cursos, tanto para el nombramiento como para el ascenso, siempre me hacían llegar sus inquietudes y su necesidad de aperturar un curso donde podamos trabajar lo que corresponde a la planificación curricular. Sobre todo, trabajar la planificación curricular de una forma práctica, porque me hacían conocer que se han inscrito en muchos cursos, que se han matriculado en diferentes talleres que a veces convocan diferentes grupos que existen actualmente, y que básicamente los ponentes, pues muchas de las veces solamente se pasan hablando de la teoría. Y eso es algo que todos creo que hemos podido presenciar, que muchas veces nos inscribimos en busca de un curso práctico y terminamos llenándonos de teoría y al final pues no tenemos claro cómo debemos realizar nuestra planificación. No aterrizamos en nada y salimos a veces tal como hemos ingresado. Es algo que me ha pasado también a mí y estoy seguro que también les ha pasado a ustedes y por ello es que pues voy a tratar de lo que brindemos en este curso que dura hasta el día viernes, 5 sesiones que hemos planificado, pues sean lo más práctico posible. Acabo de activar, maestros, la opción del audio para que pregunten, por favor. Aquí vamos a tratar de hacer la clase de manera práctica y ustedes ya me conocen. Siempre trabajamos de forma práctica. No me gusta irme demasiado en la teoría, sino más bien centrarnos en la parte práctica. Entonces, maestros, haciéndoles saber cuál es la razón de ser de este curso eminentemente práctico, voy a explicarles brevemente unos puntos muy claros, unos conceptos claros para hacernos recordar y luego nos vamos directo a la práctica. Yo voy a elaborar con ustedes la programación y ustedes, de acuerdo al área que tengan, al nivel que tengan, lo van adecuando, pero lo importante es conocer el proceso, cómo debemos hacer la programación anual, en este caso, que es la sesión de hoy. Bien, entonces, empezamos. A ver, cuando hablamos, maestros, de planificación, no podemos separar este concepto de lo que es la evaluación. Es decir, hablar de planificación es hablar también de manera implícita de la evaluación. No podemos hacer planificación sin evaluación. Por eso es que empezamos con esta pequeña frase donde vemos que planificación y evaluación son dos caras de la misma moneda. Tenemos que planificar, pero esa planificación siempre está relacionada con la evaluación. La evaluación es permanente, la evaluación es un proceso que inicia desde el primer momento en que nosotros empezamos a planificar nuestras sesiones de clase hasta el último día que desarrollamos nuestra clase. Entonces, la planificación y la evaluación no lo vamos a poder separar. Siempre van a estar ligados, íntimamente ligados. Esto nos permite dar una claridad porque desde el momento que vamos a planificar tenemos que tener en cuenta esos insumos que nos da la evaluación. Es decir, por ejemplo, tener en cuenta cómo nuestros alumnos llegan a este año, cuáles son los avances que han tenido, las dificultades para tomar asegurar también la planificación. Y no se olviden también que antes de empezar a planificar tenemos en cuenta la evaluación diagnóstica. En este caso, nosotros como estamos aquí haciendo este curso, todavía no tenemos esos insumos, así que, pero hay que siempre tener en claro que deben tomarse en cuenta. Entonces, si nos preguntamos nosotros, ¿qué es planificar? Así en términos bastante sencillos y para eso recurrimos a los aportes que nos da el mismo currículum, encontramos que planificar es el arte de imaginar y diseñar los procesos para que nuestros estudiantes logren tener aprendizajes. Es decir, el profesor desde el momento que planifica, hace un plan, hace una estrategia, se imagina, diseña todos los procesos que le ayuden a lograr que sus estudiantes aprendan, logren aprendizajes significativos, los aprendizajes esperados. La planificación, maestros, debe entenderse como una hipótesis. Y cuando decimos hipótesis, es una posibilidad, es una hipótesis de trabajo. Por lo tanto, ahí lo hemos subrayado, esa hipótesis de trabajo no es rígida, no puede ser
una camisa de fuerza, es decir, al momento de nosotros entender que es una hipótesis de trabajo, por ende, pues este proceso de planificación está sujeta a cambios, es flexible. Una de sus características es que es flexible. Entonces, no podemos nosotros pensar que el plan que vamos a elaborar hoy día o el plan que ustedes hagan en la semana de gestión que van a tener con los colegas en el colegio va a ser algo que ya no se puede modificar, se puede cambiar. Simplemente véanlo así, como un plan, como un proyecto que están ustedes planteando y que según la necesidad de nuestros estudiantes o de las situaciones que se presenten en el camino se puede ir corrigiendo, enriqueciendo, mejorando. Por eso claramente aquí dice, la planificación siempre es una hipótesis de trabajo, no es rígida, es cambiante, flexible, está sujeta a diferentes modificaciones que podemos hacer siempre y cuando y teniendo muy claro que nuestro propósito principal es los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, aquí nuevamente se reitera que planificar y evaluar son procesos relacionados y que tienen que desarrollarse pues de manera intrínseca. Siempre, al interior de nuestro trabajo, siempre está la planificación y la evaluación unidas como dos caras de la misma moneda. Ahora, ¿qué necesito como profesor para poder planificar? La planificación necesita principalmente de dos insumos, lo cual está aquí. En primer lugar, todos, seamos de inicial, seamos de primaria, seamos de secundaria o de educación básica alternativa, debemos contar con nuestro programa curricular. Hay el programa curricular para inicial, el programa curricular para primaria, para secundaria y para EVA. Eso es lo que debemos tener. Todos lo tienen. Si no lo tienen, yo acá también lo tengo, lo he descargado, lo voy a enviar al grupo. Por si acaso alguien no lo tenga, ahí le voy a enviar, así que no se preocupen. ¿Por qué el programa curricular? Porque en ese programa curricular, dependiendo del nivel que usted se desempeñe, pues allí están plasmadas las competencias. Está plasmado primero el estándar, lógicamente el estándar que debemos tomar en cuenta. Están las competencias con sus respectivas capacidades, están los desempeños y están los enfoques transversales. Esos insumos son importantísimos para que yo como profesor inicie mi proceso de planificación. Y el segundo elemento importante es lo que aquí estamos plasmando, la calendarización del año escolar, en este caso del 2025. Si ustedes recuerdan, ya el 2024, a finales de 2024, más o menos por el mes de diciembre, es que el Ministerio de Educación publicó ya la resolución ministerial número 556-2024 del Ministerio de Educación. Eso también lo tengo aquí, así que si alguien no lo tiene, también lo voy a enviar al grupo para que ustedes cuenten con ello. Me imagino que todos lo tienen, pero por si acaso siempre ahí lo voy a enviar. Entonces, con esos dos elementos, nosotros vamos a empezar nuestro proceso de planificación. ¿Por qué es importante la calendarización? Porque allí el Ministerio de Educación nos da a conocer las fechas exactas que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestra gestión escolar, es decir, nuestro trabajo con los estudiantes. Está organizado qué semanas están dispuestas para la semana de gestión, qué semanas están para el desarrollo de los aprendizajes, qué semanas están para las vacaciones de los estudiantes, porque nosotros no tenemos vacaciones, y así. Entonces, todo ello está estructurado y eso lo encontramos definitivamente en la calendarización que aparece en esta resolución ministerial. Hasta allí, maestros, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estoy tratando de ser lo más sucinto posible para ya ir a nuestra práctica. Bien, entonces seguimos acá. Si ustedes revisan el currículum, el programa curricular de su nivel, encuentran que en todos ellos, ya sea inicial, primero y secundaria, está justamente este esquemita que estoy presentando, que es el proceso que debe seguirse para la planificación. Básicamente la parte teórica, ojo, lo voy a solamente revisar brevemente aquí, porque nosotros luego vamos a ir a la práctica. Existen 3 procesos que se debe tener en cuenta en toda planificación. Y esos 3 procesos, queridos maestros, pues inician con preguntarnos qué aprendizajes deben tener nuestros estudiantes. Por ahí empezamos preguntándonos qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. Es decir, debemos plantearnos nuestros propósitos de aprendizaje. Profesor, y la pregunta aquí resalta, ¿y qué son los propósitos de aprendizaje, profesor? ¿Cómo sé cuáles son mis propósitos? Pues los propósitos de aprendizaje son, maestros, esa
relación que existe entre el estándar, la competencia, la capacidad, el desempeño, el criterio, hasta el producto. Toda esa relación, ese trayecto que hay entre esos elementos, es el propósito del aprendizaje. Es lo que usted se plantea que el estudiante debe lograr. O sea, cuando yo estoy empezando mi trabajo y digo, quiero que mi estudiante en esta sesión de clase logre la competencia tal, porque acá me imagino que hay de varias áreas. Supongamos, tomamos en cuenta el área de comunicación, digo, quiero que en esta sesión de clase mi estudiante logre la competencia de leer diversos tipos de textos en su lengua materna, por ejemplo, tomo esa competencia. Son las capacidades de esa competencia, los desempeños, los criterios que yo elabore, el producto que obtenga y cómo lo voy a evaluar, ese es un propósito de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, lo primero en el proceso es que debemos tomar en claro esto, propósito de aprendizaje. Si el profesor es de matemática, igual, las competencias de su área, las capacidades, los desempeños de su área y los criterios que se elaboren. No interesa de qué nivel o de qué área sea, el proceso es el mismo. Cada uno de acuerdo a su competencia, sus capacidades, sus criterios, el producto que elaboren. El segundo paso es qué evidencias voy a usar para evaluarlos. Es decir, cuál es el producto al que va a llegar mi estudiante y con qué criterios lo voy a evaluar. Eso debemos tener en claro. Si yo sé que mi estudiante va a trabajar la competencia X y que lo voy a desarrollar con esas capacidades, pues al final, ¿cómo yo voy a evaluar que mi estudiante logró o no esa competencia? Para eso, maestro, está lo que aquí dice, los criterios de evaluación. Profesor, los criterios de evaluación, ¿me da el Ministerio de Educación en el programa curricular? No. Lo que te da el Ministerio de Educación en el programa curricular es el estándar. Lo que te da el Ministerio de Educación es el desempeño. Pero el criterio de evaluación lo elaboramos nosotros. El criterio de evaluación es lo que me permite a mí como profesor saber si mi estudiante en la evidencia que me presenta o en el producto que está presentando ha logrado alcanzar el estándar de la competencia que estamos trabajando. Y tercero, el tercer proceso ya diseñar un plan donde estructure diferentes estrategias, diferentes métodos que me permitan justamente que mi estudiante logre esos aprendizajes. Aquí ya trabajamos pues la situación significativa, trabajamos las sesiones de clase y las estrategias y los materiales que podemos desarrollar. ¿Se dan cuenta? Mire, todo tiene un sentido, todo es un proceso. Esto es lo que nos explica el mismo currículum. Ahora, la planificación que realizamos en el aula principalmente se da de dos formas. La planificación a largo plazo, que es la planificación anual, y la planificación a corto plazo, que corresponde tanto a las unidades como a las sesiones de clase. Durante esta semana de preparación que tenemos, vamos a trabajar planificación anual, vamos a trabajar unidad de aprendizaje, vamos a trabajar sesiones de clase, vamos a trabajar evaluación, criterios de evaluación y la última va a ser materiales. Por eso vamos a trabajar tanto la planificación a largo plazo como la a corto plazo. Hoy día nos centramos estrictamente en la planificación a largo plazo. Entonces, la práctica pedagógica en nuestro trabajo debe darse en esos dos niveles. ¿Qué es la planificación a largo plazo? Pues lo que nos permite la planificación a largo plazo es organizar secuencialmente esos propósitos de aprendizaje, es decir, organizarlo en unidades, organizarlos para que se desarrollen todo el año, todas las competencias que vamos a desarrollar, los desempeños, los enfoques transversales que vamos a utilizar. Todo eso lo podemos organizar y ustedes lo saben muy bien, o a través de bimestres o trimestres, dependiendo de cómo ya se organice en el colegio en el que se desempeñan y decidan como a nivel de colegio o como área cómo van a trabajar, ya sea por bimestre o trimestre, igual. Y la planificación a corto plazo, pues ya organizamos de manera secuencial, pero ya los aprendizajes, ya sea por unidad, que puede una unidad tener pues un mes, puede tener 2 meses, y ya esa unidad luego se va a ir concretizando a través de las sesiones de clase. En ambos niveles de planificación, siempre lo que hacemos es plantear por escrito, de manera organizada, toda nuestra intención que tenemos como nuestra. Pero repito, ¿y por qué decimos la palabra intención? Porque es una intención, es algo que queremos lograr.
pero no necesariamente eso va a tener que darse así al 100%. Puede haber diferentes resultados. Puede que logremos lo que hemos planificado, puede que en el transcurso tengamos que cambiar, o puede ser que al final, al hacer una evaluación de nuestro trabajo, nos demos cuenta que no hemos podido lograr al 100% por diversos motivos. No necesariamente tiene que ser porque el profesor no supo dar la clase o etcétera. Por motivos de los estudiantes, motivos de los padres. A veces hay diferentes situaciones que influyen, que impiden que se pueda lograr al 100%. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es ya la programación anual. Miren, rapidísimo nada más aquí para revisar la estructura. Una programación anual, maestro, no tiene por qué ser muy complicada. No tiene por qué tener demasiados elementos. En primer lugar, todos sabemos datos generales. Ya, eso ya está, cada maestro lo va a completar de acuerdo a su realidad, al colegio en el que está. Luego, es importante también aquí más o menos describir el perfil de egreso de la educación básica. ¿De dónde lo sacamos? También del currículum. Yo, para facilitarles ya en la hoja de Word que vamos a trabajar en este momento, ya les voy a dar allí un perfil, un modelo de perfil para que ustedes ya lo acomoden de acuerdo a su realidad, no se les sea tan difícil. Luego, ¿qué tenemos? El siguiente cuadro nos permite a todos organizar las unidades. Podemos trabajarlo, repito, en bimestres, podemos trabajarlo en trimestres. Es importante que en este cuadro tengamos claro cuáles van a ser los problemas que vamos a trabajar. ¿Qué problemáticas, de acuerdo a mi realidad, a mi colegio, cuáles voy a tomar? Y en función de las necesidades las iré organizando de acuerdo al tiempo, en bimestres o en trimestres. Cada problema me puede servir para trabajar una unidad o por cada problema lo puedo trabajar para 2 unidades. ¿Para qué me sirve tener en cuenta la problemática? Porque de ello voy a sacar los insumos para elaborar mis situaciones significativas. ¿Necesariamente tienen que ser problemas? ¿Tengo que siempre buscar problemas en mi colegio? No necesariamente. Puede también trabajar algunas oportunidades. Si usted ve que en su colegio hay oportunidades, las aprovecha. Es decir, una situación significativa, lo que hace es tomar problemas u oportunidades del entorno para poder trabajarse y a partir de ello desarrollar aprendizajes. Una vez que tenemos nosotros el problema identificado, sabemos en qué bimestre lo vamos a trabajar, sabemos cuál va a ser ya la situación significativa, lo vamos trabajando en unidades. Es importante también tener en cuenta acá los enfoques transversales, la duración que va a tener esa unidad de acuerdo a la calendarización, las competencias que voy a desarrollar en esa unidad y el producto que voy a llegar. Todo esto lo vamos a desarrollar ahorita. El siguiente cuadrito que tenemos es la distribución ya de competencias por bimestre. Aquí, dependiendo del área que sean ustedes, aquí van a poner sus competencias y lo vamos distribuyendo en las unidades de acuerdo al bimestre que vamos a desarrollar. También es importante aquí plasmar cuáles son las competencias transversales. Sabemos son 2, los enfoques transversales y si es que tiene acceso a los ejes integradores regionales, también lo puede incluir si es que los tiene. Si no, no hay problema. Yo igual les voy a enviar a ustedes los enfoques transversales, el documento con los ejes integradores regionales, Maestro, ¿puede todo ello, apoyar? para que lo tengan ahí. Si quieren, lo utilizan, porque de repente en su colegio, a nivel de área o del colegio, deciden no utilizarlos, ¿no? Porque acuérdense que cada colegio da su propio esquema. Este esquema que yo estoy planteando es un esquema tentativo, es un modelo, no hay un modelo exacto, ¿eh? No hay a pensar que el Ministerio de Educación siempre da un modelo de programación anual. No existe un modelo. Cada colegio elabora su propio modelo, pero lo que no debe faltar son los elementos que le estoy mencionando. Datos informativos, el perfil, el cuadro donde están las unidades, aquí la distribución por bimestres y luego lo que tenemos es la calendarización. Eso no debe faltar. Y allí termina todo lo que es su, en este caso, programación. Ahora sí, si no habría dudas, si no habría preguntas, pasamos ya a la parte práctica. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!